Hola, ¿qué tal? Un gusto que me estén acompañando en un nuevo video. Hoy vamos a hacer una exploración por el Cerro de los Encinos. Espero se puedan quedar todo el video porque les voy a mostrar unos bellos paisajes que tiene este lugar. Para comenzar el recorrido tenemos esta antigua casa. Al parecer la construcción es de adobe y es probable que tenga muchos años de antigüedad. Y este árbol que nos da un poco de sombra. En el estado de Tlaxcala se encuentra esta pequeña elevación con múltiples senderos que se pueden tomar para llegar a la cima. El que elegimos en este recorrido fue el que está del lado de San Andrés Aguasguatepec y como se puede observar los caminos son bastante trazados, adornados por extensas áreas verdes con magueyes, nopales y grandes árboles. Un área natural en la que se puede disfrutar de una buena caminata recreativa y de los paisajes que ofrece desde su punto más alto. Como dato personal, muy seguido paso por San Andrés Aguasguatepec, que está a las faldas de este lugar, pero no me había dado la oportunidad de venir hasta que hice el video de pequeños pueblitos de Tlaxcala. En las pantallas finales les dejo el enlace para que lo puedan ver por si es que no lo han visto aún. Fue una toma de 10 segundos la que ocupé en esa ocasión, pero decidí volver para hacer un video más completo ya que merece mucho la pena. Un lugar sumamente interesante porque más allá de toda la esencia natural que nos ofrece este cerro, también puede ser un espacio de escape para encontrarte contigo mismo o conseguir un ambiente inspirador donde se podría desarrollar la historia de un explorador perdido buscando un lugar seguro para poder refugiarse. Como verán, me encontré con una casa abandonada que parecía tener una antena. Ya no quise meterme más a explorar porque parece que sí está habitada, entonces no sabemos cuántas personas la habiten y tampoco queremos molestarlas, ¿verdad? Entonces vamos a seguir subiendo el cerro.
Este cerro no es tan alto como el Cotlapanga, entonces es relativamente más fácil subirlo. Entonces mis recomendaciones son venirse bien hidratados y con protección para el sol. A ciertas horas del día el sol se siente bastante fuerte, entonces es preferible venir con un poco de bloqueador para prevenir las quemaduras en la piel. Aunque en esta zona tenemos bastantes árboles que nos hacen sombra, más arriba ya hay menos vegetación, entonces es por eso la recomendación de usar bloqueador solar. Y la principal recomendación, creo yo, si traemos basura que pudiéramos dejar aquí tirada, pues llevárnosla en su totalidad, porque el lugar está bastante limpio y hay que conservarlo tal cual. También en el trayecto podemos encontrar algunas capillas, como esta que está detrás de mí. Al ir subiendo me encontré estos dos árboles. La verdad es que sí se sienten bastante imponentes, ya estando cerca de ellos. Hemos pasado a través de los dos gigantes y ya se empiezan a percibir los paisajes. Parece que lo logramos, ya estamos en la cima y ya se puede ver la capilla que está a unos metros de mí. Como les decía, por aquí hay muy pocos árboles donde podamos tener alguna sombrita y el sol pega bastante fuerte. Pero bueno, vamos a seguir avanzando a las capillas. Les muestro esta capilla, que es la que está en la cima de este cerro. Y qué les puedo decir, es encantador este lugar. Hemos llegado al final de este video. Un placer para mí haberles compartido imágenes de este lugar tan espectacular. Espero saludarles nuevamente muy pronto. Cuídense mucho. Hasta la próxima.